En el cuerpo. No, en el alma. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, tenemos la mente está en el corazón está en el alma, y el alma ¿dónde está? Ah, en la sangre. ¿Sí? Ahora, ¿sí estamos claros? Mente en el corazón en el alma y el alma en la sangre. Cuando esta persona, ¿cierto?, que tiene cuerpo, alma y espíritu, llega el momento de caducidad, ¿cierto? Caducó, es decir, murió, ¿sí? Si esta persona no enfrentó la cruz, ¿dónde va Juan? ¿Ah? Al infierno. Definitivamente va para abajo. Y si se arrepintió Matías, ¿a dónde va? Al cielo. ¿Qué seguridad tienen de eso? Porque tenemos las jarras. Sí, pero ¿qué seguridad hay de que este ciudadano que enfrentó no va a un lugar que dicen algunos? ¿Ah? Ya, mire, eso es lo que les quería conversar. Hay unas doctrinas, hay unos grupos de personas, ¿cierto? Hay unos teólogos que plantean que la persona, ¿cierto? Definitivamente lo que tú dijiste, Juan, es cierto. O sea, si no enfrentó la cruz de Cristo, no tuvo un arrepentimiento, que se va, eso no tiene vuelta. Pero hay una duda existencial de que si esta persona no va al cielo, sino que va, algunos plantean que va al seno de Abraham. Exactamente. ¿Han oído de eso? Ya. ¿Ah? Sí, ya. Pero, ojo, eso era hasta antes de Cristo. Quiero que lo veamos con algunos pasajes bíblicos para que realmente podamos conformar, o sea, ver que esta cuestión es así. Veamos. Mateos 27, 52, 53. Veamos, Juanito, por favor, leer lo que dice Mateos 27, 52, 53. ¿Ya? Fíjense lo que este versículo, si bien es cierto, está entre medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, aquí nos entrega una valiosa información, ¿no? Valga la redundancia. Hay un contenido muy interesante. Ya, Juanito, léelo, por favor. Y se abrieron los sepulcros. Despacito para irlo desmenuzando. Y se abrieron los sepulcros. ¿Ya? Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ah, ya. Luego. Y saliendo de los sepulcros. Sí. Después de la resurrección de Jesucristo. ¿Ven? ¿Ya? Pero bueno, ya. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Pero por qué? Sí, todas las consultas. O puede ser una falla de la Biblia, de la lectura, cuando se refiere al Señor Jesucristo de Él, no es con mayúscula. Sí, está con minúscula. Sí. Mateo 27, ¿cierto? ¿Sí? 52, 53. Déjame mirarlo. Mateo, buen detalle, pero vamos a ver en qué sentido está. Mateo 27. Yo pero me acuerdo que cuando siempre se refiere, cuando habla con él, con mayúscula, claro. Dice, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, es que está con acento. Mirá, está con acento, pero debía haber sido con mayúscula. Puede ser que de él está refiriéndose al Señor, ¿ya? Definitivamente debía haber sido con mayúscula. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Quiénes? Los muertos que estaban aquí. Porque dice, los santos, dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Me dice. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos. ¿Se dan cuenta? Eran estos los que estaban aquí. ¿Cuándo se produjo eso? Cuando resucitó. Él los resucitó a ellos. ¿Y a dónde los llevó? Los llevó al cielo. ¿Dónde tenemos la base bíblica para entender y para justificar
que fueron al cielo. A ver, la base bíblica se encuentra en Segunda de Corintios capítulo 12. Veamos Segunda de Corintios capítulo 12. El verso... Veamos 2 de Corintios capítulo 12, ahí voy a buscarles el verso, ¿ya? 2 de Corintios capítulo 12. Ya, miren, acá hay algo bien interesante. Ese que nos dice que conozco un hombre de Cristo que hace 14 años Exactamente. fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ya, miren. Ok. ¿Dónde fue arrebatado? Léelo por favor, Juanito. Dice en 2 Corintios 12:2. 12:2, claro. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, entre paréntesis dice, si en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y después dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, nuevamente repite, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces, de tal hombre me gloriaré. Pero de mismo lo dejo para que nadie me piense más de lo que de mí de lo que de mí. Miren, entonces, ¿por qué? Cuidado, niñita, permiso. ¿Por qué si este hombre de aquí resucitaron, por qué podemos decir que se fueron al cielo con Cristo? Cuando murió Cristo, ¿con cuántos estaba crucificado? Con 3, con 2 más. Con 2 más, ¿cierto? ¿Qué le dijo uno? Hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Dónde era el paraíso? Acá. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque no había subido al Padre y nadie había subido. Todos iban al seno de Abraham. Morían antes de Cristo, antes de la cruz de Cristo, morían y iban ¿dónde? Al seno de Abraham. Entonces, y la escritura Filipenses, por favor, busquen Filipenses capítulo 1, verso 21 al 23. Filipenses 1, 21 al 23. ¿Qué dice? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1, 1. Ah, bueno. Wow, me equivoqué en la cita entonces. A ver, dice Filipenses 1, 21 al 23. A ver, después ¿qué dice? 21. Ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra de me equivoqué en ambas cosas estoy fuera. Claro, no, me equivoqué en la cita, se las voy a quedar debiendo porque la voy a revisar bien. A ver, decía, espera, es que está relacionado con, dice que al estar con Cristo, él llegaba al paraíso de Dios, ¿entiende? Y lo otro, Efesios 4, 8 al 10. ¿Qué dice Efesios 4, 8 al 10? Y aquí vamos a ver que Cristo llevó consigo cautiva la cautividad y subió al cielo y se presentó ante el Padre. ¿No será Lucas 23, 24? No, no era Lucas. No. Dice entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es cuando murió eso es cuando murió el que se convirtió. ¿Y dónde? Ya, ahí mismo. ¿Dónde iba a estar con él? Hoy día mismo, en él. ¿Dónde está el paraíso? En la tierra. En la tierra, debajo de la tierra, ¿cierto? Ahí estaba el paraíso, en el seno de Abraham. Y después, cuando Pablo subió, fue arrebatado al tercer cielo, fue arrebatado al paraíso, dice la Escritura. Entonces, es por eso digo, mira, lean Efesios 4, 8, ¿qué dice? A ver. 4, 8. Sí, Efesios 4, 8, 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, ya, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Claro. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ya.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Ya, entonces, el Señor Jesús, cuando estuvo colgando en la cruz y estaba muriendo y este se arrepintió, este lo dejó en el paraíso, ¿cierto? A descansar, ese que murió al lado de él, no sabemos a la hora que murió, pero murió y bajó. Se lo llevó él, no sabemos eso no lo sabemos. Pero llegó acá. 3 días abajo. Ya, pero el Señor, Sí. no no el convertido. ¿Estamos claros, no? Claro, sí, sí. Cuando él murió, Este murió y se fue acá. quizás estaba en el proceso de... No, se fue acá. Ahí quedó, descansando, en el seno de Abraham, que era el paraíso. El Señor Jesucristo bajó aún más a predicar. a buscar A los que que... no estaban en el... ¿A quiénes les predicó? Claro, ¿a quiénes les predicó? ¿A quiénes les predicó ahí? ¿A los israelitas? No. A los que nunca habían escuchado de Dios. Que eran todos los otros pueblos, ¿cierto? Que morían y no podían ir al seno de Abraham porque no era para ellos. Todos los amalecitas, edonitas, filisteos, todos los pueblos que habían habido, hasta desde la existencia del hombre hasta la muerte de Cristo, los únicos que tenían la posibilidad de ir al seno de Abraham eran los israelitas, los judíos. El resto de todos los seres humanos no iban allá en el infierno. Todos. ¿A dónde más iban a ir? Pero en ese tiempo tampoco eran juzgados según su... La conciencia viene después de la cruz, por conciencia. Siempre el hombre. Por eso te digo que... Por ejemplo, un maya o un mara, en ese tiempo no sé si... Sí, cualquier raza. Moría y iba al infierno entonces. Todos iban. Por eso es que Jesucristo fue a predicar después. A todos los pueblos, a todos. Y les predicó 3 días. No sabemos si son 3000 años. ¿Me entiendes? Porque para Dios un día es como 1000 años. ¿Me entiendes? Puede haber estado predicando 3000 años. No sabemos. Pero para Él son 3 días. Para nosotros son 3 días. Que son de 24 horas. No obstante, no sabemos. Pero todos estos que aceptaron la obra de Jesucristo, subieron con ellos. ¿Por qué? Porque llevó cautiva la cautividad y subió al cielo y le dio dones a los hombres. ¿Me entienden ahora? ¿Estamos claros por qué? Porque hay una doctrina que dice que no, que nadie sube al cielo. ¿Cómo? Y entonces, y Cristo viene con la iglesia. ¿Y cómo entonces? Por eso digo, o sea, Cristo cuando vuelva en el rapto viene con la iglesia. Claro. Y la iglesia es resucitada y nos viene a buscar a nosotros los vivos. ¿Te fijas? Entonces, los que están descansando ahora están en el tercer cielo. Están en el tercer cielo. ¿Sí? ¿Clarito ahora? Sí. No se les olvide. Ya. Oye, pero ellos no ven a Dios todavía. Es que nadie lo ve porque están todos descansando. Los únicos que están vivos, ¿cuáles son? Los únicos que... bueno, sí, pero a ver, los únicos que están vivos son los que mueren por la causa de Cristo, ¿cierto? Que mueren, digamos, perseguidos, asesinados, quemados, qué sé yo, a balazo, que no negaron a Cristo. ¿Dónde están esos? Eso sale en el libro de Apocalipsis. Están en el trono de Dios clamando día y noche por las sangres de ellos y las de todos los mártires. Son los únicos que están ahí debajo del trono de Dios, clamar y clamar y clamar y clamar. Señor, haznos justicia, haznos justicia. Hazle justicia a los que están muriendo, hazle justicia a los que mueren, hazle justicia. Esos están vivos. Ya, entonces, el que muere perseguido, el que muere aserrado, el que muere... cualquier causa que sea por Cristo, ¿a dónde va? Al tercer cielo, que está Va al trono de Dios, en la parte de abajo del trono de Dios, a clamar. ¿Ya? Esa es la diferencia con los muertos, por ejemplo, que murió el pastor Agüero. Se vio acá. Y ahí está descansando, esperando que el Señor le diga, ya chiquillos, vamos a buscar a los demás. Vamos, cabritos, para abajo. Alístense, cabros. Pónganse la ropita. Ya, y eso van a ver. ¿Sí? Pero ¿y Elías, por ejemplo, que se lo llevó, lo subió vivo? Claro, ¿y quién más? Está muerto, pues está vivo. Elías y Enoc, ¿cierto? Y
dicen que De Moisés. Moisés. Estos tres son los que no vieron muerte. ¿Ya? Esos deben estar en la presencia de Dios, están vivos. ¿Ya? Inclusive aún más, Abraham, que era el amigo de Dios. Abraham murió. ¿Me entiendes? Entonces, si somos bíblicos y aplicamos los conceptos bíblicos, él está descansando en el paraíso. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Por qué no está en el seno de Abraham? Porque Jesús ya bajó a buscarlo. Porque ya se los llevó, ¿cierto? Exactamente. Ya, y para finalizar, esto se lo tienen que aprender, ¿eh? ¿Dónde está la mente, Juan? ¿Y el corazón dónde está? ¿Y el alma dónde está? Eso se encuentra en la sangre. En la sangre, ¿entiendes? Ahí se encuentra, bueno. No sé, cuando uno dona sangre, dona alma. Eso dicen los testigos de Jehová, por eso que ellos no donan sangre, ¿me entiendes? Por eso que no permiten la transfusión de sangre, pero eso es una tontera, porque es a nivel corporal. Debe ser que, claro, junto, todo debe estar en tu cuerpo, pero cuando, por ejemplo, no sale tu alma cuando te hacen examen de sangre, o cuando o te hacen no sale tu alma. una quimio. Claro. La quimio, o sea, no, esta transfusión, ¿cómo le llaman a esta? Cuando les cambian toda la sangre, le limpian, le depuran, le sacan la sangre a una máquina, la máquina, chao alma. No, la diálisis, no, la persona no pasa a la diálisis el alma de la persona, queda adentro, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque es espiritual, pues, está acá, en el espíritu, ¿entiendes? Corresponde, está dentro del cuerpo. Fluye dentro del cuerpo, que se maneje en la sangre es otra cosa. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Ya, ¿y cuáles son las facultades? Y con esto terminamos. Conciencia. 1, 2, 3, Libertad. 4, sensibilidad. Ustedes no se lo han aprendido. Ya. Bueno. No pasa, los torpeos no los pasa. En todo caso, a mí también me costó aprenderme todas estas cosas, pero se aprende. Ya, estamos en el libro de Efesios, hemos avanzado conforme va pasando el tiempo muy lentamente, porque hay momentos en que yo me pongo a pensar y digo, pucha, esta fue una consulta, ¿sabes quién te hizo esta consulta tiempo atrás? Yo quedé con la Mariana, que ella estaba muy, digamos, había escuchado algo donde seguramente dijeron que no, que los muertos no subían al cielo y que iban al sepulcro, porque hay alguna teoría que dice, sí, la escritura dice que quedan en el sepulcro, pero hay que ver el contexto. Pero entonces, en el sepulcro queda el cuerpo. El cuerpo, hasta que se vuelve polvo. Entonces, no todos los, imagínate, muertos de hace 3.000, 4.000 años, ¿cómo van a estar en el sepulcro? Imposible, si ya de 100, 200 años ya empiezan a desintegrarse. Entonces, bueno, en fin, la cuestión es que eso tiene que ver con el necros, ¿no? Con el concepto de la muerte. En fin, ese es otro tema, ¿no? Entonces, Efesios, ¿cierto? Que hemos estado estudiando. ¿Puede alguien leer el capítulo 1, versos 6 y 8? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahí yo lo tengo. Por lo cual nos hizo acepto en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí hay algo que definitivamente tenemos que analizar. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo acepto, estamos aceptos en Cristo, en quien tenemos, ¿qué tenemos? Redención por su sangre. ¿Qué es lo que es la redención? ¿Alguien tiene claro lo que es la redención o me puede decir lo que piensa de la redención? La redención viene del griego apolutrosis. Apolutrosis. ¿Ya? De ahí viene esta palabra. Y significa, miren qué interesante. Redención significa rescate. Rescate. ¿Entiendes? ¿En qué momento fuiste rescatado, Juan? Exactamente. Cuando nos convertimos de todo corazón a Jesucristo, ¿cierto? ¿De qué te rescató? Del infierno, o sea, de irnos al... Ya, pero ¿de qué? De una vida separada. De la muerte. Lo que pasa es que, a ver, dos reinos.
reino de la tiniebla y reino de Dios, ¿cierto? De aquí te rescató, te sacó, claro, o sea, no de la muerte, porque tú tenías, bueno, sí, en el fondo es muerte también, te dio vida, eso es lo que llamamos, ¿cierto? Traslación, el misterio de la traslación. Entonces, estábamos en el reino de la tiniebla y nos rescató de la vana manera de vivir y nos dio una buena manera de vivir, ¿cierto? Nos metió, nos injertó, como dice la Escritura, al árbol de la vida, al buen olivo, nos injertó al reino de los cielos. Y hoy, espiritualmente hablando, tenemos pertenencia al reino de Dios. Antes, ¿dónde teníamos pertenencia? Al reino de la tiniebla. Y aquí, ¿qué lo marca? La cruz. ¿Ya? Este hombre llegó, enfrentó la cruz. ¿Y qué pasa con el bautismo? Nadie me ha preguntado por el bautismo. ¿Cuándo preguntaste, Matías? ¿Ahora? Tiene que ver lo mismo que... Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta. ¿Y qué pasa con el bautismo entonces? A ver, ¿cuál es el momento más importante? ¿El bautismo o la conversión? ¿O las dos? ¿O por separado? ¿Qué ocurre las dos cosas a la vez? No, pues porque tú no te conviertes y te bautizas al tiro. No, pueden pasar meses, pueden pasar tiempo. Por supuesto que el arrepentimiento de obras muertas es vital, porque ahí tú te convertiste al Evangelio. Y después, para sellar, para que el Espíritu Santo te selle, tú bajas a las aguas. ¿Entiendes? Y tú bajas a las aguas y te pone el sello, ¡pah! Listo, te selló. Ahora, consulta, ¿cuándo partió el bautismo? ¿Con quién partió el bautismo? ¿Los judíos se bautizaban? Con Juan. Con Juan el Bautista. Ahí apareció. ¿Los judíos bajaban a las aguas antes de Bautista? No. Entonces, él trajo el bautismo en agua. Juan el Bautista trajo el bautismo de agua. ¿Para qué? Para bautizar al Señor Jesús. Entonces, la redención no es lo mismo que el bautismo, porque el bautismo puede ser posterior. Exactamente. La redención es el rescate. Y después te viene cuando tú bajas, cuando ya entendiste lo que te pasó, meditaste, analizaste, chuta, ¿qué me pasó? ¿El arrepentimiento? El arrepentimiento también está dentro. Mire, cuando enfrentamos la cruz de Cristo, ¿cierto? Tenemos, aquí lo vimos, ¿se acuerdan? Santificación, ¿se acuerdan? Tenemos santificación inmediatamente. Cuando pasa esto, cuando hay redención también todo esto está, aquí lo vamos a ver. Hay santificación. ¿Qué más dijimos que había? Acuérdense. Sí, pero antes de esto está la justificación. ¿Ya? En la cruz de Cristo nosotros inmediatamente fuimos santos inmediato. ¿Me entiendes? La santificación. Tú, santo al tiro. Después empezó el proceso de santificación, que es un suceso y proceso. El suceso de la santificación es activo, ¡pah! Santo. Y después viene la santificación, que es toda tu vida, donde tú vas cambiando el carácter, donde vas formando tu vida en virtud de Cristo. El modelo es Cristo. La justificación, ¿qué es lo que es la justificación, Juanito? Cuando nosotros somos justificados, claro, ante Dios. Claro, es el justificativo. Él te justificó. Este es mío. Punto. Yo soy su padre. Yo pagué por sus pecados. Exactamente. Es que es un proceso. Todo solo en el acto justo. Está santificación, justificación, redención, remisión y propiciación. Entonces, en ese momento se dan todas estas cosas. ¿Te fijas? Está la santificación, la justificación, la redención, la remisión y la propiciación. Todo eso viene en el momento en que tú te conviertes al Evangelio. Y después, para sellar todo este proceso de acontecimiento, tú bajas a las aguas entendiendo por qué vas a bajar a las aguas. Si no es bajar, ay, ahora me toca bautizarme, y vamos y echémosle agüita nomás. No, pues no es así. Cuando viajan a Jerusalén, ahí están bautizando por... Claro, y por negocio. Exacto. O te traen agüita bendita, te traen un paño bendito. Mentira, esa cuestión no tiene fundamento bíblico, ¿no?
Ya, entonces, ¿qué dijimos? Dijimos que la redención, ¿por quién? Por su sangre. Miren qué interesante, ¿no? La redención, el rescate, ¿se acuerdan que por la sangre, ¿qué es lo más importante? Digamos, lo más valioso de nuestro Señor Jesucristo, que Él vertió la sangre, una sangre pura que representaba el corderito. El corderito, ¿cierto? Cuando se quemaba, ¿cierto? Botaban su sangre y lo quemaban y salía olor fragante. Jesucristo, por su sangre, dio redención. La sangre de Cristo te redimió, Juanito, te rescató. Su sangre, calcula, nos rescató a cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué me puedes decir? Apulotra. El apulotrosis. Apulotrosis. Ese es el concepto griego, ¿cierto?, de lo que significa redención. Entonces, la redención tiene 3 pasos bien determinantes. La redención tiene 3 pasos. Primero, determinación. Segundo, salvación. Y tercero, liberación. Salvación, determinación. ¿Qué significa determinación, Juanita? Que tú estabas determinado. ¿Entiendes? Esto tiene que ver con la predestinación. ¿Te acuerdas de la presciencia ahí? ¿Te acuerdas de qué es lo que era la presciencia? Que Dios conoce todas las cosas antes. Tú y todos los que estamos aquí estábamos determinados para ser rescatados. Ya Dios nos determinó. Después vino, a razón de que estábamos determinados, vino la salvación de nuestras almas, ¿cierto? Y vino la liberación del estado de pecado a un estado de santificación, que es el reino de los cielos. Nunca dejamos de pecar, nunca, ni nunca lo vamos a dejar. La única diferencia es que estando acá nos duele el pecado, nos duele, nos inflige mucha lástima, mucho dolor cuando pecamos estando acá. Cuando el pecado no nos duele es porque algo anda mal, ¿ya? En fin, eso es respecto del rescate por su sangre. ¿Quedó claro? ¿Sí? Los procesos de la redención: determinación, salvación y liberación. ¿Ya? Ahora, Dios determinó salvarnos a nosotros. ¿Por qué? Por la predestinación, que lo hemos visto hasta la saciedad. Dios determinó salvarnos, nos dio la salvación para vida eterna. Nos libró del reino de la tiniebla al cual pertenecíamos. ¿Quién era nuestro amo? Satanás, ¿cierto? Éramos esclavos de él. ¿Qué más? ¿Hay algo? ¿No? ¿Sí? Éramos esclavos de la tiniebla. Ahora somos siervos del reino de los cielos. Esclavos de la tiniebla. Esclavos, ahora somos siervos de Dios. ¿Ves la diferencia? No tenemos derecho. La salvación no fue por obra, no fue por mérito. Obra, mérito. No fue por nada, fue por gracia. Ninguno merecía, no fue por mérito, no fue por capacidad humana, no fue por capacidad intelectual, no, fue por determinación de Dios. Él determinó que nosotros íbamos a ser salvos y estamos hoy en día viviendo la salvación. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ahora, nos libró del reino de tiniebla al cual pertenecíamos, sin posibilidad alguna de salir. Sin posibilidad alguna de salir. Ahora, ¿cómo se sale de este reino, Juan? Solamente convirtiéndose. Ahora, fíjense en esto. ¿Qué facultad, cierto? ¿Qué facultad del hombre se ejerce en esos que no quieren salir? La libertad. Ellos son libres de elegir. O sea, oye, conviértete a Cristo. No me interesa. No me interesa. No creo. Miren, el otro día escuché algo muy interesante. Había un comentario de una mujer que decía: ¿por qué le tengo que pedir el ticket para poderme casar si no creo en Dios? No creo que exista. ¿Por qué le tengo que pedir a un Dios que no existe el ticket de aprobación para yo casarme?
Así piensan ellos. ¿Entiendes? ¿Por qué tengo que ser aprobado por Él cuando un Dios que no existe me va a aprobar para yo casarme? No. Es bueno el razonamiento. Pero es de acá. ¿Por qué? Porque tienen la libertad. Tú, libremente, cada uno de nosotros, libremente, decidió. ¿Qué decidió? Por Cristo. ¿A alguien lo obligaron? A nadie. A nadie lo obligaron. ¿Cierto? Algunos sí, algunos, unos que son insistentes, los llevan, pero no sirve. Porque no es por obligación, es por redención, es por determinación. ¿Cierto? Ya, el diablo era nuestro amo y ahora pertenecemos a Dios. Nada, no existe algo que pudiera rescatar. Nada nos podía rescatar. Solo Él. Su sangre fue el medio por el cual vino la propiciación. Aquí está. Santificación, justificación, propiciación. Él fue el que propició este hecho. Yo pensé que era un Él hizo la propiciación. ¿Ya? ¿Quién la hizo? Cristo. Propiciación es la acción que agrada a Dios y que lo mueve a misericordia por el sacrificio vivo de Él. Ese sacrificio vivo permitió la propiciación. Permitió la propiciación. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Por la riqueza de su gracia, según lo que dice la Escritura. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieres tomar foto? Después voy a borrar. Toma apunte, Ya. Ya. ¿Se fijan entonces? Nosotros vemos con asombro cómo la gente se da el lujo de rechazar el Evangelio de Jesucristo. Así, hay algunos con molestia. Yo conozco gente que se molesta cuando le hablan de Cristo. Se molestan. Pero el día llegará en que se den cuenta cuán grave fue haber rechazado la posibilidad de haber entrado al reino de los cielos para vivir. Ahora, consulta. ¿Las almas mueren? ¿Qué pasa con las almas? Vamos a hablar de las almas de los que están en el reino de la tiniebla y de los que están en el infierno. De los que del reino de la tiniebla pasan directamente al infierno cuando mueren. ¿Qué pasa con esas almas? Están sufriendo. Sufren horribles castigos. ¿Y qué pasa después? Después del juicio. El único día que tienen, como digamos que van a tener una esperanza, fue para salir para el juicio. No sabemos cuánto va a durar el juicio. Puede que dure un día, puede que dure 1000 años, pero ahí van a estar, van a ser juzgados. ¿Pero para qué? Es un juicio de condenación. Pero ahí terminan, nos van a matar. No, ahí van al castigo eterno. No mueren. Desgraciadamente el alma no muere. Eso es lo más delicado de todo esto. Que el alma no muere. Van al castigo eterno. ¿Entiendes? Sufren penas de eterna perdición. Y se la juegan en estos 70 años. En estos 40, en estos 18, en estos 17, en estos 15. En estos 15 años. Entonces, ya, ponele 80, 100. Ponele el promedio 100. En 100 años. Después de haberle predicado una y otra vez, o las veces que sea necesario, dijeron no. Se pierden eternamente. La riqueza de su gloria nos provocó a nosotros la salvación. Veamos del 7 al 9, ¿qué dice? Para mostrar en los siglos venideros, de Efesios, sí, la abundancia riqueza de su gracia, en su bondad, mire, para con nosotros, en Cristo Jesús, para con nosotros, dice. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Aquí hay algo muy importante, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Por medio de qué es la salvación? Por medio de la fe. ¿Y qué es lo que es fe, Katy?
Exactamente. Fe es... Convicción de lo que se Sí, la fe es La un... convicción de lo que va a ser. Exactamente, eso. Y además es un don. Es un regalo de Dios. Dios, ¿por qué te convertiste, Juanito? ¿Por qué la determinación? La determinación está directamente relacionada con el don de la fe. Dios te dio la fe a ti, a cada uno de nosotros, para el día que nos presentaron el Evangelio de Cristo, pudiéramos decir, ok, yo creo. Porque si no, Dios no nos hubiese dado la fe, ¿cómo te conviertes? Y aquí entramos nuevamente al calvinismo y al arminianismo. ¿Entiendes? Que uno de estos días vamos a volver a retomar los puntitos del calvinismo y el arminianismo, solamente que son medios densos. No, sí, yo se lo he explicado varias veces. Entonces, en fin, la cuestión es que el don, ¿cierto? Es fe. La fe es un don de Dios para ti, para que tú puedas creer en Él. Porque estabas determinado, porque estabas predeterminado, estabas seleccionado, estabas escogido antes de la fundación del mundo. ¿Entiendes? Entonces, el punto es, ¿cómo debemos vivir? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? Esa es la pregunta. ¿Cómo debemos vivir? Agradándole, buscando su rostro, adorándole, orando. Y esto que nos cuesta tanto a todos, ¿no? Yo me incluyo en esto, leyendo la Escritura. Porque aquí está la ganancia. Porque a través de esto es cuando yo voy a conocer a Dios. Y Él se va a revelar a mí. Aquí viene la revelación de Dios por medio de la Escritura. No por medio de la emoción. No por medio de lo que otros dicen. Porque los otros dicen, ¿cómo tengo certeza de lo que Él dice? Cuando yo contrasto toda la información con la Escritura. La contrasto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debemos vivir? Agradándole. ¿Cómo le agrado? ¿Cuál es la mejor forma de agradar a Dios, Juanito, según lo que tú crees? ¿Cuál es la mejor forma de agradar a Dios? Hay una palabra que es clave. ¿Tengo temor? Bueno, sí, está dentro de... Eddie, ¿cuál es la mejor forma de agradar a Dios? No. Por ahí va, pero hay una palabra que es clave. Obedeciendo. Este es el gran problema del hombre. El hombre original, ¿cuál fue? La desobediencia. Si estuviese Adán, ¿cierto? Porque a él se le carga el pecado, obviamente. ¿Hubiese obedecido? Él desobedeció. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Obedeciendo sus principios. Y ahí está lo que tú decías, Katy. Guardando sus mandamientos que no son graves. ¿Y cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, mente y fuerza. Mire, estos tres conceptos son los que hemos estado analizando. ¿Dónde está el corazón, Juanito? En el alma. ¿Dónde está la mente? En el corazón. ¿Dónde está el alma? En la sangre. ¿Entiendes? Y todo esto es lo que Dios nos demanda. Amarlo a Él con todo nuestro corazón. Les dejo esta inquietud. Vamos a seguir, Dios mediante, la próxima semana, si así el Señor lo permite. ¿Cierto? Y que el Señor les bendiga. Que puedan seguir, que puedan tener la intención y la necesidad de buscar el rostro de Dios.
Porque si no está la intención y no está la necesidad, es complejo. Es complejo. ¿Cómo crecen? ¿Cómo crecen? ¿Cómo crecen en Cristo? ¿Cómo avanzan en el Evangelio? Además, por los frutos los conoceréis. Y les digo aún más, las recompensas en el cielo básicamente están asociadas por el conocimiento de Dios. No están asociadas por ahora, claro, obviamente también lo que tú decías, Matías, porque uno sale a predicar y hace la obra del Señor, porque es mandato ir y predicar por todo el mundo y enseñando el Evangelio y que se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y hacer discípulos, dice la Escritura, ¿cierto? O sea, lo ideal es, ¿cómo vas a ser un discípulo si tú no conoces el Evangelio? Entonces, la mayor riqueza que tú puedes llegar con ello al cielo es conociendo la Escritura. Dice la Escritura, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen y corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si no hacéis tesoros, ¿dónde dice? En el cielo, donde la polilla y el orín no corroen ni corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y agrega, porque a donde esté vuestro corazón, ahí está tu tesoro. ¿Dónde está? No me lo sé el versículo exactamente. Búscalo por concordancia, hijo, por Google. Dice, haceos tesoros en el cielo. Y ahí te va a salir inmediatamente. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Claro, yo me sé el pasaje de memoria, pero no me sé la cita. Ahora, y con esto finalizo. ¿Por qué es importante hacer frutos dignos de arrepentimiento? Porque quedan para siempre. ¿Y quiénes son los que hacen frutos dignos de arrepentimiento? Los que han entendido cómo debemos vivir. Que Dios les bendiga. Pongamos una alabanza y también, por favor, oremos por mi operación del día lunes y Carla Catalina pidió también oración para que pudiéramos orar por él. Voy a bajar primero la cita. Me parece que son como 40 minutos.